Bueno, ahora tenemos un transbordador espacial donde obviamente en el espacio y radiación se transmite en forma de ondas electromagnéticas y nos dicen que tenemos tres sensores para detectar la radiación, tres sensores porque podríamos usar uno, pero usamos tres sensores porque si uno llega a fallar no vamos a saberlo, y si llega a fallar y no funciona no podemos detectar la radiación obviamente. Entonces si usamos dos y uno falla, no sabemos cuál es el que está fallando. Por lo tanto ponemos tres sensores. ¿Para qué? Porque si que fallen dos sensores es muy despreciable. Es muy raro que fallen. Es como que pasen dos sucesos al mismo tiempo. Como que dos mujeres se te declaran al mismo tiempo. Algo así. Es medio raro, ¿no? Entonces sería de usar tres sensores. Entonces si falla uno, los otros dos te van a marcar una única lectura y el otro te va a marcar una distinta. Entonces ya sabes que si tenés dos lecturas iguales, esas son las que valen. Y la otra que es distinta, ese es el que falla, ¿no? Entonces tenemos sensor 1, sensor 2, sensor 3 y F1, F2, F3 son los LEDs que se prenden cuando los sensores se activan. Perdón, cuando los sensores fallan. Si uno falla, ya te va a avisar que este es el que falla. Entonces nos hacemos la tablita, ¿no? Tenemos S1, S2, S3 y ponemos todas las combinaciones. ¿Qué pasa si los tres marcan 0? Y bueno, está bien. Entonces, como los tres marcan lo mismo, los tres dicen la verdad. Entonces no va a prenderse ningún LED de falla porque estos son en caso de falla solamente. Y la respuesta que nos va a dar un cuarto LED, por así decirlo, es que no hay radiación o que no detectó radiación en exceso a la admisible, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué pasa si después los dos sensores se prenden y uno marca distinto? Y bueno, sabemos que es muy improbable que estos dos fallen al mismo tiempo, entonces estos dos dicen la verdad. Por lo tanto, el que va a fallar es S3 y va a activarse un LED de falla de F3, asociado a S3, que es 1, ¿ves? Y la radiación, bueno, la salida me va a marcar que la lectura real es 0 porque es lo que me dice la mayoría de los sensores. Y acá también marca 0, 1, 0, o sea que hay dos que marcan 0, o sea que la lectura real sería 0 también, porque es lo que dicen la mayoría, y el que está fallando es el que difiere, o sea, S2, o sea que va a activarse F2 asociado a S2. Y si tengo 0, 1, 1, dos lecturas iguales, que son 1, entonces a la salida me tiene que marcar 1. Y el que falla sería el otro que difiere, que es 0, entonces va a activarse la primera. F1 que está asociado a S1, o sea que va a poner un 1 acá. Se te va a prender un LED de error, por así decirlo. Y si tengo 1, 0, 0, y bueno, estos me marcan que no hay exceso de radiación y este me marca que sí. Ah, pero estos dos marcan lo mismo, así que sigo la lectura de los dos, de la mayoría. Pongo un 0 a la salida y digo que no hay detección excesiva de radiación. Y el que falla sería el primero que tiene un 1, o sea F1. Y tengo 1, 0, 1 y tengo dos unos y un 0, o sea que la lectura real sería un 1 a la salida. O sea que está detectando realmente un exceso de radiación, esa es la lectura real. Y el que difiere es un 0 que está fallando, o sea que voy a ponerle un LED a F2 de falla. Tengo dos unos y un 0 y bueno, sigo la lectura de la mayoría, o sea tengo un 1 a la salida, o sea que tengo un exceso de radiación, de la radiación admisible, ya estoy teniendo más radiación en el transbordador de lo que se puede. Y el 0 está en el tercero, el que difiere, o sea le pongo un 1 para que se prenda, que me avise que este está fallando. Y si los tres marcan 1, y bueno, los tres dicen la verdad. Tengo uno en la salida, que es radiación, y no hay ninguno de falla porque no hay ninguno que difiera. Entonces ahora, teniendo esto, me armo mis funciones. Tengo F1, que lo hago por minterms. Tengo dos términos, S1 negado, S2, S3 más S1, S2 negado, S3 negado. F2 va a ser minterms también dos términos, S1 negado, S2, S3 negado, más S1, S2 negado, S3. F3 también dos términos, S1 negado, S2 negado, S3 más S1, S2, S3 negado. Y R voy a tener cuatro términos, S1 negado, S2, S3 más S1, S2 negado, S3 más S1, S2, S3 negado más S1, S2, S3. Y lo simplifico ahí sacando factor común y viendo qué puedo hacer, ¿no? Y ahora implemento el circuito lógico, que lo hago primero para lo hago únicamente para los
las funciones y la radiación, para las 4 funciones serían. Entonces, bueno, empiezo a hacer acá un quilombo, pero es agarrar y tomar las variables. Por ejemplo, si sacas vemos acá que tenemos S1 negado, S2, S3. Y acá tenemos S1 negado, S2, S3 negado. O sea, tengo S1 negado, S2 y S1 negado, S2. O sea que puedo sacar S1 negado, S2 y de esa misma salida, que sería acá, S1 negado, agarro S1, lo niego y lo multiplico con S2. Y tengo esta salida. Esta salida la uso para las dos funciones, o sea, para multiplicarla con S3, que saco para una salida para sumarla con la otra, F1, y además la tengo en F2, o sea que la multiplico con S3 negado. Entonces tengo que acá la multiplico con S3 negado, que acá, como ven, lo niego a S3 y lo traigo acá y lo multiplico con S1 negado, S2. Y después, bueno, le sumo lo otro. Acá también tengo, si se fijan, tengo S1, S2 negado, S1, S2 negado. Entonces, pero no están multiplicados por lo mismo, o sea, no puedo sacar una única salida, sino que a este lo tengo que multiplicar por S3 negado y a este por S3. Entonces tengo S1, S2 negado, que lo tengo acá, S1 por S2 negado, y a esto lo saco y lo multiplico por S3 negado, y por otro lado lo multiplico por S3. Y después lo saco para sumarlo con la salida anterior, que era esta, creo. Esta de acá, si no me equivoco. Pero básicamente ves acá, saco esta salida y la sumo con esta anterior. Y acá tendría F2. Y F1 hago lo mismo, pero con esta salida y esta de acá. Y la sumo. Y después F3, bueno, lo mismo. Tengo S1 negado, S2 negado. Que eso no lo tengo en otro lado. O sea que y tengo S1, S2, o sea que tengo que sacar esas dos compuertas. Pero después, si se fijan acá, tengo S1, S2, que es lo mismo que tengo en S3. En F3, F1, S2, o sea que puedo aprovechar esa S1, S2 y sacar dos salidas, una para F3 y otra para R. Y ahí lo vas armando.